Contacto con el periodista Pablo Gerardi, quien está precisamente afuera del hospital donde están los pasajeros. Pablo, muy buenos días. ¿Aló, Pablo, nos escuchas? Vamos a tomar contacto con Pablo Gerardi, está fuera de la clínica. Ahora la Andrea también está recibiendo información de medios argentinos que publican. TN, ¿Sí? Todo Noticias, que da cuenta del testimonio de un testigo del accidente. Ellos hablan del accidente de colectivos, que son los buses, donde dicen que quienes vieron, decían que vieron a dos buses que venían muy fuerte jugando carrera, dice. No tenemos cómo dar cuenta de si ese es un testimonio verídico, pero sí da cuenta de algo que siempre es importante en este tipo de accidentes, que tiene que ver con la velocidad, que quizás no venían haciendo carreras, pero sí quizás hubo una maniobra de adelantamiento, algo que generó finalmente que este bus terminara perdiendo el control y desbarrancándose. Quizás le podemos preguntar a Pablo, que está fuera de la clínica, en cualquier minuto. Pablo, no sé si nos escucha a esta hora en el Muy Buenos Días, 9:06. Sí, vamos a estar con él. Espéreme, porque ahora, la versión que nosotros vimos o escuchamos era que los buses venían en contra. Pablo, ¿estás en vivo? Sí, ¿cómo están? Buen día. Te escuchamos, cuéntanos la información desde afuera del hospital. Estoy fuera del hospital traumatológico más importante del oeste argentino, que es el Hospital Central de Mendoza. Hasta acá han llegado, hasta este minuto, 3 personas. Un joven de 17 años. No conocemos las identidades de los heridos que han sido trasladados. En total, hasta este momento, 7 son los que han llegado al área del Gran Mendoza, de la capital de la provincia en Argentina, con heridas y lesiones de mayor consideración que han necesitado mayor complejidad. ¿Cuántos son menores de edad? ¿Qué información tienes ahí? Perdón, ¿cómo? ¿Cuántos son menores de edad? ¿Qué información tienes de eso? Menores de edad serían, por el momento, 2 seguros. Un nene de 9 años, que es el que mayor gravedad tiene, un varón, y un joven de 17 que está en otro hospital. Y todavía no conocemos las edades de 3 de los pacientes que están en otro de los hospitales. Todavía es muy difusa la información porque oficialmente no se ha dado el parte médico de estado general de los pacientes. Debemos decir que de los heridos, ninguno en este momento correría riesgo de vida, por lo que nos han dicho los médicos. Sí hay algunos con mayor complejidad en sus traumatismos y van a necesitar internación en una terapia intensiva durante algún tiempo, y están realizándoles diversos estudios de mayor complejidad para conocer mejor su diagnóstico. Pablo, es una buena noticia la que tú nos das de que los que están en el hospital donde tú estás no están con riesgo vital, no estarían de gravedad, pero tú nos decías son 3 de los pasajeros que iban en el bus, o han llegado más personas a ese hospital de los 35 que iban en el bus que se accidentó. Bien, a ver, para ordenar. Un chiquito de 9 años está en el hospital pediátrico, que tiene un traumatismo importante en sus pulmones y una contusión importante, y ha necesitado asistencia respiratoria. Después, en el hospital traumatológico, el Hospital Central de Mendoza, hay 3 más. Un joven de 17 años que está bien, está lúcido. Una mujer que llegó y está más grave, una mujer de unos 50 años, y que ha sido derivada al servicio de terapia intensiva, y están analizando qué tipo de gravedad tiene y también monitoreando el estado orgánico general. Y un hombre de alrededor de 43 años que está bien, tiene fracturas y sería el papá de una nena fallecida. Este hombre llegó lúcido y llegó bien, pero lo van a asistir y van a evaluar su estado general. Llegó lúcido y además consciente de que ha perdido a su pequeña. Esos son los 7 que han sido trasladados. De los 3 restantes de esta cuenta que estamos haciendo, no tenemos información de su estado de salud y están en otro hospital en la zona de la capital de Mendoza. El resto de los lesionados y heridos están en la villa cordillerana de Uspallata y estarían todos fuera de peligro, y aquel que requerirá mayor complejidad lo van a derivar hacia aquí. Es probable, eso lo están analizando las autoridades sanitarias y médicas de Mendoza, que algunos pacientes que su estado de salud se los permita no sean derivados hacia la capital de Mendoza, de los hospitales de complejidad, sino directamente hacia Chile. Pero eso es una información provisoria, preliminar, y es lo que están analizando las autoridades en este momento. Como saldo general, entonces, hasta el momento vemos que hay 2 personas con mayor gravedad de las que han sido trasladadas,
esperando entre las 10 y las 11 de la mañana, que van a hacer un parte médico y oficialmente las autoridades del Ministerio de Salud Provincial darán el parte médico general. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con alguna persona que no haya llegado lesionada al hospital o están todos internados? Si bien llegaron algunos lúcidos conscientes, no hubo posibilidad de intercambio con ellos. El operativo fue muy rápido y muy cuidado y no hubo posibilidad de acercarnos y dialogar, aunque nos decían los médicos que llegaban conscientes tanto en su lucidez como también en la posibilidad de comunicarse con ellos. Y es allí entonces que conocimos que, por ejemplo, uno de los papás... Cuando tú hablas de lucidez, Pablo... al tanto de la muerte de su nena. ¿Qué preguntan cuando tú hablas de lucidez? ¿Qué preguntaban algo? ¿Te preguntaban algo a ti, a la prensa, sobre el estado de sus hijos? No. No, hay cierta inquietud y cierta ansiedad por parte de algunos familiares que están, pero no aquí en Mendoza capital, donde nosotros estamos cubriendo las informaciones, sino más bien en Uspallata, que estamos a unos 100 kilómetros de distancia, que está en plena montaña. Allí sí hay mucha más cantidad de personas y una ansiedad mayor por saber sobre todo del estado de salud general de sus conocidos. Eso es lo más importante lo que tú estás diciendo, porque te contamos que la situación en Chile es terrible. Los familiares de los menores de edad que iban en el bus no tienen ningún tipo de información. Se están enterando por la televisión de lo que va sucediendo. Entonces, ¿tú sabes si se va a dar un informe, a qué hora, en los distintos hospitales del estado de salud de los pacientes? Sí, el informe es inminente, sería entre las 10 y las 11 de la mañana. Y lo que falta para terminar de componerlo es conocer el estado de estos últimos que han llegado a los servicios, que el último llegó hace 5 o 10 minutos, no más. Suponemos que una vez que tengan el primer diagnóstico de los servicios de guardia de este hospital, tendrán ya completo más o menos el panorama de todos los heridos. Y a partir de allí darán el parte oficial, es lo prometido. Claro. 10, 11 de la mañana. Pablo, hay algunas personas desde Argentina que han llegado, la Andrea Aristegui que las tenía aquí, que por supuesto que es periodista de prensa, que hablan de un accidente, pero de carreras, ¿tú también la has escuchado? Detalles del accidente. No conozco esa información. Te sigue llegando información sobre eso, pero lo que tú tienes es que los buses chocaron, venían en contra. Por la primera información, que está sujeta, por supuesto, a comprobación de las pericias y probablemente a los testimonios de quienes venían. La primera información que tuvimos nosotros es que aparentemente el colectivo, el bus, venía saliendo del túnel internacional y al intentar sobrepasar a un camión, encontró que de frente venía otro colectivo sin pasajeros y en la maniobra para tratar de evitarse terminó en el barranco. Y esto fue lo más grave, terminar en ese lugar y volcando el colectivo. Pablo, esa habría sido la maniobra. Claro, esa es la versión que nosotros también manejamos y que ha tomado más fuerza en las últimas horas. Entendemos también que ya se inició una investigación de parte del fiscal y que el chofer del bus estaría detenido. Sí, esa es la información también que tenemos nosotros. Es decisión del fiscal que está a cargo de la causa y por supuesto tiene una detención en las condiciones de salud que se lo permitan porque tiene una fractura aparentemente, pero sí ya fue ordenada su detención provisoria hasta tanto esclarecer su responsabilidad. Pablo, tú nos decías hasta hace 5 minutos atrás seguían llegando al hospital algunas de las personas y pasajeros que iban en el bus que se accidentó. ¿Tú sabes cómo funcionó esto? ¿Se iban llevando a distintos hospitales en la medida de la gravedad de cada uno? Perdón, ¿puedes reiterar la pregunta? Sí, que tú nos dices que hace 5 minutos atrás llegó el último pasajero que se accidentó en el bus. Entonces, ¿cuál fue el criterio que se usó para ir trasladando? ¿Los que iban más graves los iban llevando primero? Sí, ese es el criterio. 2 cosas quiero contarles. Primero, que hubo una primera atención de las ambulancias y del hospital zonal, el hospital regional de Uspallata, que está en la Villa Cordillerana, mucho más cerca o a mitad del camino entre donde sucedió este accidente en Las Cuevas, en pleno cruce internacional, y la capital de Mendoza. Allí hubo una primera atención y una vez que fueron evaluados, empezaron a derivar hacia estos hospitales de mayor complejidad a los que requirieron mayor intervención. Y lo segundo que quería contarles es que ha coincidido felizmente, a pesar de la tragedia y de los fallecidos, ha coincidido con un dispositivo especial y de mayor capacidad en el control de montaña y en el operativo de emergencia, sanitario y de ambulancias, previsto para todo el tiempo de enero y lo que va de febrero, por la visita del Papa Francisco a Chile.
como era de esperar que muchos argentinos cruzaran, se previó un dispositivo mayor y de mayor cobertura de ambulancias en todo el cordón, en todo el corredor internacional. Por eso también creo que fue oportuno tener ambulancias más a la mano para que aquellos casos más graves fueran rápidamente traídos acá. Y ante lo mismo, ¿cuál es la distancia que se tiene desde el lugar del accidente hacia los distintos centros asistenciales? Porque llama la atención que esto ocurrió a las 3:30 de la mañana y hasta las 9 de la mañana siguen recibiendo pasajeros. Entonces, menos mal que ocurría este dispositivo, pero también es llamativo la tardanza, o quizá efectivamente hay una distancia muy extensa desde el lugar del accidente hacia los hospitales. Del lugar del accidente hasta el primer hospital hay alrededor de 90 kilómetros, y desde ese hospital, en donde se hizo la primera evaluación, hasta la capital de Mendoza hay 110 kilómetros aproximadamente. Obviamente es zona de montaña, de cordillera, y el tránsito no responde a la cantidad de kilómetros, quizá la velocidad es más lenta. De todos modos, creo que la demora en la información no tiene que ver con la distancia, sino con que, a pesar de tener una información previa, las autoridades han preferido tener un corte más general, de un monitoreo más general del estado de todos, confirmar las identidades, primero avisar a los familiares que requirieran del estado de gravedad o del fallecimiento de las personas, y luego sí dar la información pública. Estamos con Pablo Gerardi, periodista argentino, que está justo afuera del hospital donde han sido trasladados los heridos chilenos. Habla de un menor de 9 años que tiene la salud más complicada hasta ahora. Macarena, tú tenías una pregunta. Sí, justamente, Pablo, tú estabas hablando que se está comunicando con los familiares que están, con los chicos más heridos y lamentablemente con los que fallecieron. Nosotros hemos hablado con muchos familiares de ellos, bastante cercanos, madres, por ejemplo, y están bastante complicados porque no tienen información. ¿Tú sabes más o menos cómo seguirá este procedimiento de comunicarse con ellos? ¿Quién es el encargado de esto? ¿Qué está pasando con justamente qué es lo que más débil está en este minuto, que es la información hasta los más cercanos? Es cierto, la ansiedad la entendemos. Aquí hay en general, todo lo que sucede en el corredor internacional tiene una coordinación general de parte de los organismos nacionales de control, que son el Departamento de Migraciones, de Aduana, la Gendarmería Nacional, que custodia los caminos de frontera, y en general la propia Gendarmería es la que termina dando la información oficial de quienes transitan por ese lugar. Más, a pesar de esto, entiendo que va a ser la provincia de Mendoza, a través de su área de salud, la que hable del estado de las víctimas en sí, y de quien va a depender ahora tener precisión y la comunicación oficial de cómo está cada uno a sus respectivos familiares. Y eso tú decías que va a suceder entre las 10 y 11 de la mañana. Esa es la promesa que tenemos de las autoridades, sí. Sí, ahora tenemos, mira, en pantalla aparecen los 3 lugares, María, donde estamos en vivo también. Sí, estamos en vivo en distintos sectores, Pablo. Y lo otro que te quería preguntar, porque está cerrado el paso fronterizo, pero yo me imagino que hay muchos familiares que quizás nosotros no tenemos idea, que ya partieron apenas se enteraron. ¿Tú no sabes si van a habilitar el paso para los familiares? Desconozco si van a habilitar excepcionalmente a los familiares a pasar. Entiendo que, por lo que escuchábamos esta mañana, el tránsito se cortó temprano, entre las 6 y 7 de la mañana, para realizar las pericias con luz solar. Claro. Y estimaban que esto demoraría por lo menos entre 3 y 4 horas, por lo tanto, decimos que 10, 11 de la mañana podríamos tener la expectativa de una reapertura. Pablo, sabemos... Siempre sobre la promesa de las autoridades. Por supuesto, sabemos que hay que esperar las investigaciones, lo que establezcan a través de los peritajes, pero esa es una zona muy peligrosa. Normalmente hay accidentes en esa parte de la ruta, no sé si es muy oscuro, muchas curvas. Si tú nos puedes describir un poquito eso. Bueno, toda la zona cordillerana registra accidentes permanentemente. Para nosotros, que somos parte de esta historia de todo lo que es el corredor internacional como vecinos inmediatos, es toda una problemática. La cordillera de por sí es un camino delicado, complicado, con pendientes pronunciadas, con las dificultades del clima, y bueno, hay accidentes permanentemente. En este punto específico de las cuevas, en la primera villa que tenemos, apenas uno transpone la frontera, no es habitual que ocurran este tipo de incidentes. De hecho, termina resultando, y entendemos que la hipótesis puede ser esa, por una posible imprudencia o confianza del conductor en generar un sobrepaso que no debía, pero no es un punto en donde habitualmente haya accidentes o incidentes, ese específicamente. El resto sí, lamentablemente tenemos que recordar, ha sido exactamente un año
el accidente de Turbus que se llevó 19 vidas. Tremendo. Pero eso fue quizá unos 30 o 40 kilómetros más abajo, en una zona, una curva grande en la zona de la. No es una zona, Pablo, que tenga poca visibilidad. Ahora nosotros agradecemos también el respeto de todos, de los que están en redes sociales, de ustedes, los que estamos en la casa, porque póngase un segundo, y más de un segundo, por favor, en el lugar de los papás. No está la información, ahora tenemos la información del niño de 9 años, pero hay que ser muy prudente con la información, precisamente para no alertar sobre situaciones más urgentes de lo que estamos, recibiendo desde Argentina. A Pablo, lo que pasa es que he estado viendo la prensa, tengo una amiga que trabaja precisamente en Mendoza, que también es comunicadora social, y me envía una información de sitio andino.com donde se estaría revelando la lista de los fallecidos. Este sitio que en particular me citan es una información fidedigna. ¿Lo conoces? ¿Tú sabes si esto realmente está siendo la información como oficial de parte de las autoridades? No conozco que haya ya una lista oficial, salvo que hubiese sucedido en estos minutos mientras estamos conversando, que estoy un poco ajeno a la información general. Si eso ha sucedido, puede ser, es un sitio confiable de información, profesional, y entiendo que va a basarse en información oficial. Pero yo no conozco esa lista. Claro, lo que pasa es que aquí, precisamente este sitio en particular, da la lista directamente, dando como a entender de que las autoridades locales estarían entregando este parte oficial, lo que, claro, como tú dices, probablemente ocurrió en los últimos instantes. Como te digo, yo estoy a través del WhatsApp conectado con una comunicadora social que vive en Mendoza, y bueno, aquí se habla de menores de edad precisamente, y uno de 18 años, entonces, bueno, claramente nosotros estamos muy preocupados por las familias, tenemos como la intención de poder tener la información fidedigna para no seguir creando expectativas negativas. Estamos en paralelo con el subsecretario ahora hablando telefónicamente para confirmar si es efectivo que existe esa lista, porque hay que ser también responsable. Carlos López, estás con nosotros. Sí, preguntarle a Pablo, que se encuentra en ese lugar, si en definitiva ya hay una claridad que las personas fallecidas sean todas menores de edad o también hay un adulto dentro de ellos. Claro, no, desconozco esa información, no la tengo yo precisamente aquí en este lugar donde estoy. Pero que nos digas, sí, Pablo, ¿cuál es el medio oficial donde los familiares pueden enterarse de los últimos sucesos? Tú nos decías entre las 10 y 11 de la mañana, que me parece que todavía falta mucho, va a haber una versión oficial. ¿Cuál va a ser ese medio? Bueno, entiendo que el gobierno de Mendoza en su página oficial web, que es prensa.mendoza.gov.ar, que es la página oficial de información del gobierno de la provincia de Mendoza. Lo va a hacer seguramente oficialmente allí. Probablemente nosotros como medios electrónicos y más inmediatos podamos tener una información a cuando se dé esa conferencia de prensa. Pero entiendo que la oficial la van a poner en ese sitio, que por supuesto vía internet estará disponible para todos. Sí, Carlos López.